monitorear, diagnosticar o terapia, utilizados en la UPS, ¿no? En las unidades prestadoras de salud, ¿no? Incluyen lo que se denomina dispositivos médicos, ¿no? O también dispositivos médicos de las siglas de inglés, ¿no? Medical device. O en el habla castellana, producto sanitario, cosa que es sinónimo. ¿Bien? Entonces, si hablamos de un dispositivo médico, es un producto sanitario. O sea, en España se dice producto sanitario. En Estados Unidos, ¿no? El habla inglesa se dice dispositivo médico, ¿no? O por las siglas en inglés. Entonces, todo lo que está en el entorno hospitalario es un dispositivo médico, ¿no? Todo lo que sea uso médico. Es diferente del equipo médico, ¿no? Que es diferente, ¿no? Bien, que tiene una capacitación, tiene un procedimiento de mantenimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Y luego se repone, ¿no? Entonces, es diferente, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que diferenciar. Pero todos son dispositivos médicos, claro. Pero el equipo biomédico es diferente, ¿no? ¿Ya? También es un dispositivo médico, pero tiene otras características, ¿no? Vemos también que todo lo que viene a ser los sistemas, pues, inalámbricos, ¿no? Con lo que vendría a ser con sensores y transductores, ¿no? Ya está revolucionando, ¿no? Tanto así de que, por ejemplo, ya los equipos de monitoreo, por ejemplo, que tienen cables de paciente, ¿no? Todo ese tipo de accesorios conectados, ¿no? Ya no va a ser necesario en el futuro, ¿no? Porque van a ser inalámbricos. Y en los centros médicos, ¿no? O las UPS, ¿qué es lo que pasa, no? Conforme la población envejece, va más a las UPS, ¿no? A los hospitales. Entonces hay mayor demanda, ¿no? De servicios. Entonces, siempre hay déficit, ¿no? De médicos, ¿no? Por lo tanto, no alcanzan, ¿no? Entonces hay, hay un tema, ¿no? De que hay pacientes en los cuales no son atendidos rápidamente, ¿no? ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la alternativa, no? Entonces, la alternativa es utilizar, ¿no? Sistemas inalámbricos, ¿no? Basados en sensores, ¿no? ¿Sí? O con lo que se llama sensor smart, ¿no? Sensores inteligentes. O sea, un chip de un amplificador operacional, por ejemplo, ¿no? Se le agrega un sensor, ¿no? Temperatura, por ejemplo. Ya sería un sensor inteligente. Y si se le agrega un microprocesador, ya estamos hablando, ¿ya? Y también una parte inalámbrica, un sensor inteligente inalámbrico, ¿no? Más prestaciones, ¿no? Entonces, si tendríamos en un paciente, ¿no? Todos estos sensores, ¿no? De EKG, de presión, ¿no? Incluso de prótesis, ¿no? Para ADN, ¿no? Todo lo necesario que el paciente tenga, ¿no? En todos los sensores. Y dentro de ellos, en sensores inteligentes, ¿no? Inalámbricos. Entonces, el paciente está monitoreado, ¿no? A una red, ¿no? Que va directo al médico para que lo evalúe y le puede dar indicaciones a distancia, ¿no? Si el paciente, bueno, tiene alguna emergencia, bueno, está conectado a la ambulancia y va al domicilio, ¿no? Bien. Y todo va a la historia clínica, ¿no? Eso significa que el paciente está en su casa, no se mueve y tiene todas esas prestaciones a la distancia. Por ejemplo,
algo pequeño, ¿no? Cosa que ya se está utilizando, ¿no? Los que tienen diabetes están conectados inalámbricamente, tienen un sensor, ¿no? de glucosa y se conectan. Entonces el médico tiene todo un cuadro de sus pacientes y recibe las indicaciones, ¿no? del azúcar o de la glucosa en el día, ¿no? Y va aconsejando al paciente, ¿no? que deje de comer algunas cosas, bueno, su medicación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Ese es para un solo parámetro, ¿no? Pero si lo amplificamos para otros parámetros, ya este paciente ya no tiene que ir al hospital, no satura el hospital, ¿no? O sea, no tiene que ir, ¿no? A hacer su espera y luego para que el médico lo vea. Está monitoreado porque el médico no solamente lo ausculta, ¿no? Sino que necesita una medición. Y si ya tiene todas esas mediciones, ya el paciente puede ser un reposo más tranquilo, ¿no? Ya no tiene que tener el estrés de llegar hasta el hospital, ¿no? Incluso también de llamar, ¿no? Pues, ¿no? Porque ya está conectado y la ambulancia sabe, ¿no? Perdón, el sistema de emergencia sabe, ¿no? Qué es lo que requiere el paciente y se acerca, ¿no? Sin necesidad de estar llamando, ¿no? Entonces, ese es el futuro, ¿no? ¿Ya? Ya hay sistemas inalámbricos, ¿no? Con sensores inteligentes que permiten justamente, ¿no? El desarrollo de estos procedimientos, ¿no? Bueno, ahí habría una pregunta, oye, pero esos sensores te va a estar conectado a la electricidad, entonces, o sea, el paciente va a estar conectado, ¿no? No necesariamente, ¿no? Porque hay un sistema en el cual esos sensores tienen un sistema de baterías que pueden cargarse, ¿con qué? Por ejemplo, con la temperatura del paciente, la luz ambiente, temperatura, luz, movimiento, ¿no? La sudoración, todas esas cosas, todos esos cambios del paciente, la presión incluso, ¿no? Todo eso sirve para cargar una batería, ¿no? Una batería de bajo consumo. Y ahí está justamente el tema, ¿no? De bajo consumo. Cosa que, por ejemplo, vemos en lo que vendría a ser, por ejemplo, celulares, ¿no? Un celular que no se puede cargar, por ejemplo, en un lugar alejado, donde no hay electricidad. Entonces tienen ese tipo de sistema, ¿no? Que se carga con la luz o por algunos cambios de temperatura, ¿no? Entonces sirve para que la batería se extienda, ¿no? Más tiempo, ¿no? Cuando están fuera del área donde hay electricidad, ¿no? Igual sucede acá, solo que en pequeño, ¿no? El paciente tiene conectado, ¿no? Todos estos sensores y mediante el sistema, ¿no? Tiene una carga de baterías muy pequeña, ¿no? Que recibe todas estas energías y las carga a su batería, ¿no? Y proyectado para una duración de 5 a 8 años, ¿no? O quizás hasta 10 años. Imagínense ustedes, ¿no? Un sensor para personas de la tercera edad, ¿no? 5 años es bastante, ¿no? 10 años es bastante, ¿no? Pues prácticamente todo el tiempo que el paciente está, pues, con este tipo de equipos, ¿no? Pero no son unos equipos, sino son sistemas muy pequeños, ¿no? De milímetros, ¿no? Que sirven para procesar todo este tipo de señales, ¿no? Electrocardiografía, electroencefalografía, ¿no? Y son inalámbricos, que es lo mejor, ¿no? ¿Bien? Y tienen autonomía, ¿no? Justamente para ese tipo de necesidades, ¿no? De los pacientes, ¿no? Hasta examen de laboratorio, ¿no? Con el ADN y otro tipo de cosas, ¿no? La glucosa, la presión arterial, ¿no? La electroencefalografía, ¿no? Incluso el sistema auditivo, ¿no? Etcétera, ¿no? Este es el futuro, ¿no? Claro, los hospitales se siguen construyendo, ¿no? ¿Pero por qué se siguen construyendo? Porque hay necesidad, ¿no? La costumbre aquí, ¿no? Y bueno, en muchos países es acercarse al hospital, ¿no? Sin embargo, con este tipo de tecnología ya no sería necesario, ¿no? Entonces, descarga un poco la congestión de un hospital, ¿no? Para los casos críticos, ¿no? De hospitalización, cirugías, etcétera, ¿no?
Entonces, todas las tecnologías van avanzando, ¿no? Y en este caso sería, ¿no?, con sensores inteligentes, ¿no?, y consiste con comunicación inalámbrica para poder llegar, ¿no?, al hospital y al médico tratante. Otros dispositivos médicos son los biomateriales, ¿no? O sea, los biomateriales han tenido un desarrollo, ¿no?, amplio, ¿no? Ya las primeras prótesis, bueno, eran de acero inoxidable, ¿no? No tenían materiales biológicos, ¿no? O sea, no tenían el sistema bio. Por lo tanto, tenían ciertas dificultades, ¿no? El peso, ¿no? La fabricación, digamos, en cadena, ¿no? Cosa que ya no es así. Cualquier tipo de prótesis es personalizada, ¿no? No somos iguales, ¿no? Tiene la misma forma, pero no la misma inclinación, no el mismo peso, ¿no? Algún tipo, cadera u otro tipo de prótesis, ¿no?, que se requiera. Entonces, también los biomateriales son dispositivos médicos también, ¿no?, de uso extendido, ¿no?, en lo que es las terapias de rehabilitación, ¿no? Y hay diferentes tipos de biomateriales, ¿no? Por ejemplo, polímeros, ¿no? Cerámicos, ¿no? Cerámicos, ¿no? Metales, ¿no? Cada uno de ellos para ciertos tipos ¿no? Por ejemplo, los polímeros, ¿no? Para suturas, ¿no? Vasos sanguíneos, ¿no? Una especialidad, ¿no? Cerámicos, ¿no? Para cavidades dentales, por ejemplo, ¿no? Cerámico tiene que ser, ¿no? Prótesis de cadera, ¿no? Bien. Y metales, ¿no? Por reemplazo de articulaciones, ¿no? Placas, clavos, etcétera, ¿no? Cosas que son, ¿no?, de ciertas especialidades, ¿no? Entonces, el elemento biológico es importante en estos casos, ¿no? ¿Y cuáles son las características, ¿no?, que tienen que ser biocompatibles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, quiere decir para que no cause rechazo, ¿no? Tiene que ser económico, ¿no? Fácil fabricación, ¿no? No debe ser tóxico, ¿no? Ni carcinógeno, ¿no? O cancerígeno, ¿no? Químicamente estable, o sea, no puede variar, ¿no?, la composición, ¿no?, química, ¿no? Resistencia mecánica, ¿no? Por ejemplo, para la cadera, ¿no? Pues tiene que tener consistencia, ¿no? Tiempo de fatiga adecuado, o sea, que el material no puede fatigarse, ¿no?, en un tiempo corto, ¿no?, que es extendido, ¿no? Densidad y peso adecuado, ¿no? Diseño de ingeniería perfecto, ¿no? Ahora con lo que es la impresión 3D personalizado, ¿no? Ya hay eh, software, ¿no?, para eso, ¿no? Personalizado, ¿no? Entonces, biocompatible debe tener la capacidad o propiedad para ser aceptado por el cuerpo, ¿no?, sin provocar lesiones, ni irritaciones, inflamación y alergias, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, se ha llegado a tener biomateriales que son biocompatibles, ¿no? A los inicios no era así, ¿no? Por eso que había rechazo, ¿bien? Producía irritaciones y todo. Entonces, un corto tiempo y luego tenían que cambiar hasta que ahora sí se ha mejorado, ¿no? Mucho, ¿no? Incluso con el diseño de este tipo de- de biomateriales para ciertas prótesis, ¿no? O sea, ya se puede hablar de que las prótesis que se tienen son, pues, ya no generan rechazo, ¿no? Y son muy aceptadas, ¿no? Vemos ahí diferentes usos, ¿no? Prótesis de rodilla, ¿no? Fijadores, ¿no?, para una lesión, implantes faciales, ¿no? Microelectrodos, ¿no? Prótesis de cadera, ¿no? Ya, ya no es rechazo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, creo que les mencioné, ¿no? Ya las cirugías no son pues tan extendidas, ¿no? Por ejemplo, eh, el corazón, ¿no? Una arteria, ¿no? Entonces se llenaba, ¿no?, una arteria, ¿no? Y en algún lugar había pues grasa, ¿no? Entonces, plaquetas y estaban sólidas, ¿no? Entonces, anteriormente, ¿qué hacían, no? Se abría el tórax, ¿no? Entonces, esto de acá se hacía un bypass, ¿no?
bypass. Era muy complicado, ¿no? Ahora ya no es así, ¿no? Ahora, este stent se introduce con un catéter hasta el corazón, ¿no? Hasta la arteria. Entonces, llegado a la arteria, ¿no? Esa partecita que está con la grasa, ese catéter tiene un aspirador, ¿no? Entonces, aspira todo. Y el catéter queda, ¿no? Perdón, el stent queda, ¿no? Bien, entonces, con ese mismo catéter, que también tiene un insuflador, este stent, ¿no? Se levanta y abre la arteria, ¿no? 2 horas, por ejemplo, sacan el catéter y el stent queda fijo, ¿no? Y ya se restableció la vía, ¿no? Y el paciente ya puede continuar, ¿no? Un día, 2 días y se vuelve a su casa, ¿no? A veces en la tarde regresa a su casa, ¿no? Entonces ya se volvió ambulatorio, ¿no? O sea, recuerden ustedes, o si no entren, ¿no? Busquen, ¿no? Cómo eran las operaciones de bypass del corazón. Ahora son tan simples como un stent. Eso ha sido la mejora del paciente, ¿no? Y claro, ¿qué ha contribuido? Los biomateriales, ¿no? O sea, los materiales ya son, pues, confiables, no producen irritación, ¿no? No producen rechazo. Y después de un tiempo, se, ¿cómo se llama? Se pierden, ¿no? Se vuelven prácticamente parte del cuerpo, ¿no? Porque tiene el elemento bio, ¿no? No está permanentemente, ¿no? Entonces, tenemos ya en dispositivos médicos ese tipo de biomateriales, ¿no? El diseño de la prótesis, ¿no? Ahora hay software especificado para eso, ¿no? Entonces, para un paciente puede tener este tipo de prótesis, ¿no? Medida, inclinación, etcétera, ¿no? La forma es parecida, ¿no? Lo que cambia es el peso, la inclinación, cierto tipo de inclinación, el grado, ¿no? O sea, el grado acá, ¿no? En esta vuelta, ¿no? No, acá, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces puede ser en forma personalizada, ¿no? Y ese software te logra conseguir, ¿no? Esta prótesis para el paciente, ¿no? Entonces se imprime impresión 3D con biomateriales y al paciente le va a quedar, pero exacto, ¿no? Porque se ha hecho un análisis, ¿no? Con ese software, ¿no? Mediante una tomografía o algún otro elemento de imágenes, ¿no? Donde se fija claramente las dimensiones, ¿no? Y el peso necesario de esa prótesis. Entonces, estos biomateriales pues han llegado a hacer realidad ese desarrollo, ¿no? Bien. Y los sistemas implantables, ¿no? Se han vuelto una realidad que perdura, ¿no? Ya no es que hay que estar cambiando cada cierto tiempo, ¿no? O sea, ya son hechos a medida, digamos, ¿no? Como un sastre, ¿no? Entonces, hay software para eso, ¿no? Hay software para eso, ¿no? Hay empresas que venden, ¿no? Prótesis y tienen su software, ¿no? Especificado para ese tipo de materiales, ¿no? Y para ese tipo de prótesis, ¿no? De cadera o, ¿no? O de otro tipo, ¿no? Luego, pues, también la tecnología ha llegado a lo que es, por ejemplo, en las imágenes médicas, ¿no? Anteriormente teníamos, pues, un equipo rayos X, pues, ¿no? Que está aquí, ¿no? Se tomaba una tomografía, ¿no? Y luego tenían que ir a revelar, ¿no? La placa. Tuvo rayos X, ¿no? Se tomaba aquí, acá tenía el Buki, ¿no? Donde estaba la película, se revelaba y se veía la placa, ¿no? Esos rayos X convencional, ¿no? Ahora hay rayos X digital. El sistema de emisión de rayos X sigue siendo analógico, ¿no? Aunque también hay control digital. Pero lo que ha cambiado es la forma de imagen.
Entonces, este de acá es como si fuera un revelador, ¿no? Pero está en una pantalla, ¿no? Como un USB, ¿no? Tiene acá un contacto y USB se coloca aquí, ¿no? Entonces, llega la imagen, perdón, la toma de rayos X, y se extrae y se procesa, ¿no? Ahí inmediatamente. Por ejemplo, salió mal. Entonces acá tienen unos filtros, te filtran, ¿no? Quieren aclarar las arterias, las venas, ¿no? Ok, acá también te aclara, ¿no? Tiene un filtro para eso. Es decir, ¿mejora la calidad del paciente? Sí, claro, porque solamente basta una sola emisión de rayos X y luego se puede procesar mediante la tecnología digital, ¿no? Sin embargo, anteriormente salía mal, uy, otra vez a pasarle rayos X. Entonces, mayor radiación, hay, el paciente se ve afectado, ¿no? Entonces, una sola vez, incluso hay menor radiación. O sea, el paciente ahora sometido a un examen de rayos X tiene menos radiación. Y solamente una vez basta, porque así salgan mal, se arregla en forma digital. Pues esos son los avances que hay. Y, por ejemplo, ya no tienes que tener pues un tanque de revelado de películas, ¿no? Ahora tienes acá, ¿no? Como una tablet, ¿no? Y dentro tiene pues sensores, ¿no? Y van directamente acá con USB, va a la computadora y te puedes ver, ¿no? Ahora, si el hospital tiene un pack, ¿no? Entonces se puede enviar, ¿no? El sistema de imágenes se puede llevar directamente a la tablet del médico, ¿no? Entonces el médico puede ver, ¿no?, su radiografía en forma instantánea, ¿no? Ya no requiere tanto tiempo, ¿no? De 3 días para ver la placa, ¿no? Ahora ya no es rápido, ¿no? O sea, la tecnología ha ayudado, ¿no? Luego viene los tomógrafos, ¿no? También ha sido un avance, ¿no? ¿Bien? Entonces, por ejemplo, una imagen de rayos X era pues una imagen con, no era directa, ¿no? Sino atravesaba muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá tuvo rayos X, pasaba el rayos X aquí, y la persona acá quería ir a los pulmones, ¿no? Pero pasaba primero por esta etapa de acá. ¿Qué cosa es? Grasa, hueso, ¿no? Entonces, al final de cuentas, veíamos los pulmones, pero no era una imagen del pulmón en general, sino atravesaba, ¿no?, otros componentes, ¿no? O sea, otras partes del cuerpo. Sin embargo, con el tomógrafo, ¿no?, que es lo que hizo el tomógrafo, acá tiene un tubo de rayos X que da toda la vuelta, ¿no? Y todo esto lleno de detectores. Entonces, acá hay una proyección, otra proyección y 360 grados de proyecciones. Entonces, a la zona de interés, ¿no?, le llega en forma indirecta. Luego acá habría una matriz, ¿no? Una matriz, ¿no?, de concentraciones de rayos X, y mediante un algoritmo de la transformada rápida de Fourier se encuentra la imagen. O sea, no en forma directa, sino en forma indirecta, ¿no?, de proyecciones. Y te evitas todas las otras partes del cuerpo que están antes de llegar a los pulmones, o sea, solamente el pulmón. Y la imagen vendría a ser solo del pulmón, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha evitado con las proyecciones todos los otros componentes que no eran en forma directa, ¿no? ¿Ya? Y como, no sé si le dije la clase pasada, la tomografía pues ve más que todo las zonas duras, ¿no? Y las zonas blandas lo ve la resonancia magnética, ¿no? Que también ya es por campo magnético, ¿no? O sea, no es ionizante. Y luego viene el acelerador lineal, por ejemplo, ¿no? Bueno, detectaron un tumor y el acelerador lineal lo que hace es ubicar, se toma una tomografía, ubican el tomógrafo, ¿no?, que está el paciente, ubican el tumor, tienen la ubicación exacta y lo mandan al tomógrafo, perdón, al acelerador lineal, al INAC. Y este va a agarrar y va a emitir acá en esta zona, ¿no? Justo solamente en la zona donde está el tumor.
y lo aniquila. Ahora, ¿todos los tumores se pueden aniquilar con acelerador lineal? No, depende, ¿no? Depende de la patología. Algunos sí, algunos no. A ver, vamos a ver un video. Todas las células del cuerpo se pueden dañar o matar con radiación, pero las células del tumor son más sensibles a la radiación que las células normales. La radioterapia utiliza este principio para dañar o matar las células cancerosas anormales en el tumor. La radioterapia acertada depende de la capacidad del acelerador lineal o LINAC para entregar la dosis adecuada de radiación al tumor, mientras que se asegura la mínima radiación al tejido normal. El LINAC produce un monitoreo y control exacto, y ajusta el haz de radiación para bombardear al target. Generación del haz. Las ondas de radiofrecuencia son colocadas en la guía de ondas por el magnetrón. Esta es sincronizada con la inyección de los electrones, dentro de la guía de onda, por el cañón de electrones. Las ondas de radiofrecuencia aceleran los electrones a lo largo de la guía de onda. El máximo es creado cuando los electrones chocan e interactúan con el target. El magnetrón controla la potencia y la frecuencia de las ondas de radiofrecuencia, el cual determina la energía de los rayos X producida. El acelerador lineal usa un cañón de electrones, tipo espiral, situado al final de la guía de onda. Los electrones son producidos por el calentamiento de un filamento de tungsteno, y son inyectados dentro de la guía de onda. El número de electrones inyectados es controlado por la temperatura del filamento. Los electrones son acelerados a lo largo de la guía de onda, hacia el target. La guía de onda contiene una serie de celdas de cobre, con pequeños agujeros. Estos pequeños compartimientos permiten a los electrones viajar a lo largo de la guía de onda, y ayuda a centrar el haz, asegurando que el haz de electrones no se vea impedido por otras partículas. La parte negativa cargada del haz de electrones es controlada por dos grupos de magnetos cuádruples, llamados steering clamps, que lo rodea, y dos grupos adicionales de enfoque, ayudando a cuidar las diferencias con el haz de electrones. Así que es muy fino, con el diámetro similar a una cabeza de alfiler, cuando este golpea el target. El sistema entero es enfriado por agua. Los electrones salen de la guía de onda, y entran al flight tube, donde el haz es redireccionado hacia el target. Los electrones viajan a lo largo de la trayectoria slalom dentro del flight tube. Tres pares de magnetos, en el otro lado del tubo, hacen que el haz de electrones se doble a través de dos vueltas del slalom. Este proceso no solo posiciona el haz para dar en el target, sino que también concentra el haz a un diámetro de 1 milímetro. El diseño de los imanes les permite enfocar los electrones en diferentes energías dentro del mismo target. Esto se llama comportamiento acromático. Este doblado slalom es único de los aceleradores lineales Selecta. Esto ayuda a minimizar el tamaño de la máquina y asegura que el isocentro se mantenga, lo cual es importante para el tratamiento del paciente. Las altas energías de los electrones llegan en paquetes al target, donde la energía del electrón es convertida en fotones o rayos X. Los fotones de alta energía surgen del target en una variedad de direcciones. El colimador primario solo permite a los rayos X pasar a través de él, creando un haz común. El colimador primario minimiza la fuga, y por lo tanto, absorbe los rayos X dispersos, que viajan en dirección lateral. También define el tamaño máximo del haz de radiación clínico. En
En esta etapa, los fotones no están distribuidos uniformemente a través del campo, así que se coloca un filtro aplanador en la trayectoria del haz. El filtro viene con una diferente densidad en el centro, creando un haz uniforme. Medición de la dosis. Los fotones ahora pasan a través de la cámara de ionización, que produce mediciones del haz, con una calidad de monitoreo, la cual es medida en el control, simultáneamente dentro de una cámara de ionización independiente. Hay una cámara de ionización primaria, esta mide la dosis de radiación y corta el haz, cuando la dosis requerida ha sido entregada. La cámara de ionización secundaria funciona como respaldo y restaura la radiación si la cámara primaria falla. La máquina de tratamiento debe replicar el haz modelado en el sistema de planificación. Esto es fundamental para la precisión del tratamiento dado. La calidad del haz de radiación es llevada a cabo mediante la cámara de ionización, la cual usa 70 electrodos para monitorear diferentes secciones del campo de radiación. El haz de radiación está casi listo para tratar al paciente, pero antes de comenzar el tratamiento, es necesario adaptar el tamaño del campo para que coincida con la zona afectada. Esto se consigue utilizando un colimador multiláminas. Las láminas son de tungsteno, se mueven independientemente, una respecto de la otra, tomando formas complejas, para lograr formas de campos diferentes, asimétricos y simétricos. Una computadora controla los dos sistemas, tanto del acelerador lineal como del colimador multiláminas. Esto evita errores de sincronía para ambos sistemas, causados por posibles retardos en la comunicación. También asegura la sincronía entre la dosis entregada y la posición del colimador multiláminas, entregando dosis complejas, requeridas para la realización de una terapia más compleja, como lo es la radioterapia de intensidad modulada, y la terapia de arco volumétrica modulada. Todas las bobinas de centrado del haz son controladas digitalmente. Todas las posiciones mecánicas toman su posición automáticamente a través de los parámetros almacenados en los CalBlocks. Todos estos parámetros son almacenados digitalmente en un disco duro, lo cual da flexibilidad para realizar un ajuste de calibración y servicio. Espacio libre. El espacio libre se refiere al espacio que queda entre el cabezal y la mesa de tratamiento, debido a que existen protocolos específicos y sistemas de fijación. Para cada tratamiento, existe una combinación entre el extremo más bajo del cabezal de radiación y el isocentro, unos 45 centímetros, y el diámetro del cabezal, de 62 centímetros. Un espacio libre amplio, alrededor del isocentro, significa un espacio suficiente para el acceso y colocación del paciente. Además ofrece libertad para utilizar los accesorios de fijación e inmovilización. También ofrece la posibilidad de girar el gantry entre uno y otro campo, de una manera segura, sin tener que mover al paciente. Finalmente, esto significa técnicas de tratamiento eficaces, sin necesidad de utilizar más haces de radiación de los necesarios. Entonces, miren ustedes ese acelerador lineal, ¿no? Se denomina radioterapia, ¿no? Para tratar el cáncer, ¿no? Un tumor cancerígeno para aniquilarlo, ¿no? Ese es el término, ¿no? Aniquilarlo. Y miren ustedes ese colimador, ¿no? Colimador viene a ser un circuito, ¿no? De un material, ¿no? Con unas láminas que obstruyen, ¿no? El paso de la radiación, ¿no?
Y la forma es variable, ¿no? De acuerdo a la forma del tumor, ¿no? Porque el tumor tiene formas caprichosas, ¿no? Entonces, justamente con la tomografía se ubica al tumor y la forma, ¿no? Entonces, ese colimador le da esa distribución, esa forma, y ahí se aplica, ¿no? La radiación, ¿no? En la introducción se dice, ¿no? Que los rayos X acelerados, un elemento cancerígeno, es susceptible, ¿no? A esos rayos X acelerados, y eso los aniquila, ¿no? Pero a la zona sana, bueno, no es un efecto inmediato, pero tampoco es bueno, ¿no? Que le llegue radiación X a esa zona. Por lo tanto, ese colimador le da la forma del tumor, ¿no? Entonces, se cuida también al paciente, ¿no? Entonces, hay una mínima interfaz, ¿no? Para que haya el menor daño posible. Entonces, está hecho con esas características, ¿no? Y también, por ejemplo, la medición de la radiación, ¿no? Se contempla, ¿no? Bien, para que esté la dosis exacta, ¿no? Bien. Ahora, todos los tratamientos no implican únicamente radioterapia, ¿no? También hay otro tipo de procedimientos, ¿no? Rayos gamma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otro tipo, ¿no? No necesariamente rayos X acelerados, ¿no? O sea, todos los elementos cancerígenos no se utilizan. También, por ejemplo, material radiactivo, ¿no? Como iridio, por ejemplo, ¿no? Y hay algo que vendría, es un equipo llamado, pues, radiación directa, ¿no? Que mediante unos catéteres, por ejemplo, a una zona sensible, ¿no? Por ejemplo, la mama, ¿no? Un seno, ¿no? Tiene cáncer, entonces, si le aplican unos, radiación dirigida, ¿no? Que son como unas catéteres ahí, que llegan a la zona pequeña, se abren y se irradian, ¿no? Y luego nuevamente se cierran, ¿no? Es una cápsula de plomo y luego se retira, ¿no? O sea, hay diferentes formas, ¿no? De tratamiento del cáncer, ¿no? Claro, para una zona sensible como la mama, ¿no? O los genitales, no se puede, pues, por ejemplo, utilizar este tipo de tecnología, ¿no? Porque obviamente son sensibles, ¿no? Así como hay algunas operaciones, ¿no? Que, por ejemplo, no se puede utilizar un electrobisturí, obviamente, ¿no? En la zona de genitales no hay, ¿no? Si no hay en la zona, ahí se utiliza el láser, ¿no? Adelante, Eddie. Sí, buenas noches, profesor. Como está hablando sobre los tipos de radioterapia, escuché también sobre braquiterapia. ¿Es lo que menciona sobre la radiación directa o es algo distinto? Es lo mismo. Es radiación dirigida o braquiterapia. Es lo mismo. Si un equipo de braquiterapia es radiación dirigida, ¿no? Porque va a puntos específicos, ¿no? Por ejemplo, los genitales no puede haber, no se podría hacer radioterapia, ¿no? Con rayos X acelerados, ¿no? La zona sensible, ¿no? Pues se hace con braquiterapia, ¿no? O radiación dirigida, ¿no? Que realmente es un equipo que tiene dentro un elemento radioactivo, ¿no? ¿Ya? Ese elemento radioactivo está protegido, ¿no? Con material, plomo, por ejemplo, ¿no? Y como una bolita, ¿no? Una bolita en la punta, ¿no? De la sonda, que ingresa a la zona, por ejemplo, de la mama, ¿no? Y en el momento que llega al elemento que está con cáncer, se abre, ¿no? Irradia. Solamente esa zona, ¿no? Solamente esa burbuja, por ejemplo, ¿no? Y luego se cierra y se saca la sonda, ¿no? O el catéter, ¿no? Depende, ¿no? Y eso sería braquiterapia o radiación, es radiación dirigida, ese es el término, ¿no? Entonces, esa es la explicación, ¿no? Entonces, braquiterapia es lo mismo que radiación dirigida. Juan Carlos, te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor.
Una consulta, sí, justamente en esa imagen de ahí, cuando empieza a girar el gantry, estos colimadores que son que usted mencionó, los multiláminas, también, digamos que se pueden ir moviendo, digamos. O sea, por ejemplo, ¿no? Porque si el gantry está en la parte superior y digamos que la zona afectada, digamos, tiene también cierta configuración tridimensional, digamos, ¿no? Entonces puede tener un ancho, un alto, un grosor, digamos, ¿no? Cuando ese gantry está a un lado, digamos, el colimador se acomoda, digamos, para que no afecte, digamos, tanto eso, porque ya está en otra dimensión, por así decirlo. Sí, se ajusta. Ah, Por se va. ejemplo, este tubo, ¿no? Se puede mover, ¿no? Una posición y hacia ahí se dirige la radiación, ¿no? Bien. Tengan en cuenta que ya se ha hecho se ha tomado una tomografía, ¿no? Para evaluar dónde se encuentra exactamente y la forma. Entonces, ese dato ya se ingresa al acelerador y el acelerador tiene esa información, tiene la ubicación, ¿no? En 3 dimensiones y se programa el colimador, ¿no? El colimador es un sistema eh, digamos, de direccionamiento de un haz de rayos X, ¿no? En este caso, tiene la forma con láminas del tumor, ¿no? ¿Y de dónde toma la forma del tumor? De la tomografía, o sea, sabe exactamente. Normalmente se ubica, depende de la posición, ¿no? Puede ser en forma vertical, puede ser con algún grado, ¿no? U horizontal también, depende de la posición, ¿no? Y que no perjudique, ¿no? Otros órganos, ¿no? Entonces, la mejor posición ahí es donde llega. Si es de costado, ¿no? Si no, sería en la forma en la cual esos rayos X acelerados no pasen por otros órganos, ¿no? Que pueden ser dañados con la radiación. Adelante, Juan Carlos. En este caso, la tomografía estaría, pues, usando aparte de lo que sería el SPEC, por ejemplo, ¿no? Porque o sea, una tomografía podríamos ver la imagen, ¿no? Pero realmente para detectar el cáncer necesitaríamos, ver un poco o analizar, digamos, lo que sería el metabolismo, ¿no? Entonces, creo que eso lo ubicaría mejor con el SPEC, acompañado con la tomografía, ¿no? Como para tener ya una imagen más certera de dónde se está trabajando, ¿no? El tumor. Ok. El SPEC es un tomógrafo de fotón único, así se llama. Realmente tomógrafo, el SPEC, en rayos X, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Emite el rayos X, ¿no? Y se toma una placa. En el SPEC es un equipo de medicina nuclear, que aquí la toma de imágenes es diferente. ¿En qué sentido? De que el SPEC no emite radiación, sino que el paciente emite radiación. ¿Cómo lo emite? Se le inyecta un radiofármaco que se adhiere al órgano bajo prueba. Por ejemplo, el riñón, ¿no? Por ejemplo, el hueso, se adhiere y emite radiación. Entonces el SPEC ubica esa imagen y determina si es cancerígeno o no. Si se determina que es cancerígeno, entonces va y dicen que es válido para hacer radioterapia, lo envían al tomógrafo. El tomógrafo es para fijar la posición, dónde se encuentra. O sea, o también se denomina tomógrafo programador. Ese tomógrafo mira la ubicación, toma las dimensiones y esa información la almacena y se le envía al acelerador. Eso, el acelerador tiene la posición. Entonces hay 3 equipos que son diferentes, ¿no? El SPEC es para ubicar, ¿no? Si un órgano tiene cáncer o no, o sea, es para ubicar. Y es parte del equipo un equipo de medicina nuclear.
para determinar si ese órgano tiene cáncer o no, ¿no? Mediante unos procedimientos. Se le da un radiofármaco al paciente y el paciente emite radiación. El SPECT lo asimila y forma una imagen. Luego que se ha determinado que tiene ese tumor, va al tomógrafo, programador, ubica dónde está y esa ubicación se envía al acelerador lineal. Entonces el acelerador lineal ya es el instrumento para aniquilar ¿cómo se llama? El tumor cancerígeno, ¿no? Y emite rayos X, ¿no? Y lo aniquila, ¿no? En 3, 4, 6 sesiones, depende de la agresividad del tumor, ¿no? Bien, entonces son equipos diferentes, ¿no? SPECT, medicina nuclear, para ver si tiene cáncer o no. El tomógrafo programador para ubicar la posición. Esa información se va al acelerador lineal, que es la radioterapia, la terapia por radiación X. X acelerado, ¿no? Y aniquila el tumor. Entonces son equipos diferentes con funciones diferentes. No sé si me explico. Sí, profe, sí, está más claro. Gracias. Ok. Bien, entonces viene ahora lo que nos adelantamos un poco, ¿no? Medicina nuclear, ¿no? Justamente son los instrumentos, ¿no? O sea, por ejemplo, el SPECT, ¿no? Tomógrafo de emisión de fotón único. También el instrumento que se llama cámara gamma, ¿no? O gammagrafía, ¿no? ¿Ya? Detecta, ¿no? Si un órgano, por ejemplo, tiroides, tiene o no cáncer. Tiroides es muy común en las mujeres, ¿no? Y el radiofármaco vendría a ser un producto donde se le agrega un elemento radioactivo de baja intensidad, ¿no? Que tiene una duración corta, ¿no? 2, 4 horas, ¿no? Entonces, después de esas, toma el paciente, se espera un momento, unos 15, 20 minutos, ya empieza a irradiar, ¿no? Se verifica que está radiando, ¿no? Con un contómetro, ¿no? Un contador, y se envía a la cámara, ¿no? Al SPECT o a la cámara gamma, ¿no? Y ahí sale una imagen como esta, ¿no? Una imagen como esta, ¿no? Que indica, ¿no? Con cierto tipo de colores, si el paciente tiene o no, ¿no? Cáncer a la tiroides, por ejemplo, ¿no? Se ve acá, ¿no? Entonces, o al hueso o a cualquier organismo, o sea, y el radiofármaco no se adhiere a cualquier órgano, ¿no? Se adhiere al órgano al cual ha sido dirigido. Por ejemplo, acá se ha dirigido a lo que es tiroides, ¿no? Entonces ahí se almacena y eso irradia, esa zona irradia, no todo el cuerpo, sino esa zona. Si fuera el riñón, solamente el riñón. ¿Sí? Entonces aquí con esta imagen, ahora esta imagen no es una foto, pues. Esta imagen se llama una imagen funcional, porque está indicando cómo está funcionando ese órgano, ¿no? Bien, entonces tiene sus características propias, ¿no? Bien, de ese tipo de patologías, ¿no? Y ese servicio se llama medicina nuclear, servicio de medicina nuclear, todo lo que es radiación, ¿no? El tomógrafo está en imágenes médicas, ¿no? Que también es radioactivo, ¿no? Pero no es nuclear, ¿no? Todo lo que sea, por ejemplo, radiación gamma es nuclear, ¿no? Todo lo que sea radiación X es rayos X, ¿no? Imágenes, ¿no? Hay diferencias, ¿no? Se utilizan, por ejemplo, cierto tipo de materiales, ¿no? Para materiales radioactivos para eso, ¿no? Hay diferentes tipos de materiales, ¿no? Bien, entonces, eso también son esos equipos, ¿no? Entonces, este gantry que está acá no tiene un tubo de rayos X, sino que tiene, ¿no? Detectores, ¿no? Para detectar esa radiación gamma. ¿Sí? Entonces ahí el médico dice, no, esta imagen funcional, ¿no? Depende del color, depende de algunas
tipos de color determinan si está el paciente con cáncer, ¿no? O no. Así de fácil, ¿no? Con ese radiofármaco. Entonces es diferente al tomógrafo, ¿no? El tomógrafo, alrededor del gantry, tiene un tubo de rayos X, ¿no? Que está encima del gantry, pero no, está encima. Tiene un tubo de rayos X que irradia, ¿no? ¿Bien? Pero acá tiene detectores, ¿no? Todo alrededor tiene detectores, ¿no? Entonces ahí detecta todos los rayos X, ¿no? O sea, tiene un emisor de rayos X. La cámara gamma no, el emisor, ¿quién es? El paciente. ¿Ya? Bueno, y ahora pues la robótica, pues, obviamente, ¿no? La robótica está de moda, ¿no? Obviamente, todos los sistemas ya tienden a la robótica, ¿no? Y, por ejemplo, en el área de la biomédica se actualiza y en la electrónica también, ¿no? Por ejemplo, en lo que es a los técnicos de electrónicos, ¿no? Que trabajan en los hospitales, ¿qué es lo que hacen, no? Son electrónicos, ¿no? Hasta el 2016, ¿no? Pero ahora se llaman electrónica industrial. Entonces, ¿cuál era el inconveniente, no? Que la electrónica hasta el año 2016 para institutos superiores tenían la formación analógica, o sea, radio, televisión, ¿no? Transistores, ¿no? Por ahí algo de digitales, ¿no? Entonces, estaban desfasados, ¿no? Porque ya estábamos microprocesadores e incluso robótica, ¿no? Entonces, a partir del año 2016 cambia el plan de estudios de electrónica, ¿no? Y lo actualizan y se llaman electrónica industrial. Entonces, si uno ve la malla curricular de esos institutos, se llaman electrónica industrial, pero tienen cursos analógicos muy pocos, pero tienen digital, tienen microprocesadores, tienen robótica, tienen equipos servocontrolados, ¿no? Neumática, que es clave, por ejemplo, en la biomédica es clave, ¿no? Por ejemplo, un ventilador, ¿qué es lo que hace un ventilador, no? Tiene un sistema neumático en el cual, ¿no? Un flujo de aire, ¿no? Se comprime y da un volumen, ¿no? 500 mililitros, 700 mililitros, ¿no? De aire con oxígeno y ciclado a una presión y a una frecuencia determinada que requiere el paciente. O sea, un ventilador es una prótesis, ¿no? Como reemplazar pulmón. Bien. Pero ese sistema neumático, ¿no? De, ¿cómo se llama? Empaquetaduras, ¿no? O rines, ¿no? Ya cambió, ¿no? Ahora, todo ese sistema, uno tenía que desarmar, limpiar, luego cambiar, ¿no? Cada cierto tiempo ese kit de mantenimiento, ya cambió. Ahora se utilizan electroválvulas, ¿no? El sistema neumático ya no es orines, diafragma, ¿no? Ya no es así, ¿eh? Ahora son electroneumáticos, son electroválvulas, ¿no? Que tienen un tiempo de vida y se cambian, ¿no? Ya no se desarman, ¿no? Ya no se cambian, ¿no? Tiene un costo menor, ¿no? El puente Whiston, por ejemplo, para presiones, ¿no? Ahora es un chip, ¿no? Entonces, ese tipo de tecnología es importante, ¿no? Bien, entonces acá vemos la parte robótica, ¿no? Que ya cambia el paradigma, ¿no? Bien, hay un proceso significativo, pues, ¿no? En integrar la tecnología robótica, ¿no? Entonces, hay varios tipos de robots, ¿no? Seriales, ¿no? Paralelos, mixtos, ¿no? O sea, depende del uso, ¿no? ¿Ya? El esquema de operación también, ¿no? Bien. Pueden ser teleoperados también, ¿no? O sea, puede ser de que... Ha habido casos, ¿no? En lo cual en Europa y Estados Unidos han hecho una operación, ¿no? Una cirugía mediante un robot, ¿no? Inalámbrico, ¿no? Por comunicación inalámbrica, ¿no? Entonces los brazos robóticos se dirigían, ¿no? Bien. Había un desarrollo, ¿no? Y bueno, creo que lo dijimos, el desarrollo de estos sistemas son casi siempre las guerras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el país que está en más guerras, ¿no? Y que tiene mayor necesidad de esto es, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Entonces su desarrollo es impresionante, ¿no?
una última guerra en Irak, ¿no? En varios sitios donde han tenido personal ahí. Entonces, las bajas, ¿no? Requieren cirugía, ¿no? Entonces ellos tienen su sistema, ¿no? Pero un médico no puede atender, ¿no? Tantas cosas. Y son cosas comunes, ¿no? Por ejemplo, explosivos, ¿no? Un brazo, cosas comunes, ¿no? ¿Bien? Patologías, no patologías, sino accidentes comunes, ¿no? ¿Bien? Explosivos, el brazo, etcétera, ¿no? ¿Cómo se llama? La parte de los huesos, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicar mejor, ¿no? Esa tecnología? Listo, el Da Vinci, ¿no? El robot. Entonces, el robot suple a los médicos, ¿no? Lo hace en forma más rápida, ¿no? Con precisión, ¿no? O sea, ustedes saben que el médico, pues, alcanza una edad y ya le tiemblan las manos, ¿no? Tiene mucha experiencia, pero ya no lo puede hacer, ¿no? Sin embargo, el robot lo diriges y el robot mantiene su posición, ¿no? Entonces, médicos con mucha experiencia pueden dirigir, ¿no? Pero ya no tienen ese temblor, ¿no? Entonces, ayuda, ¿no? O también el robot puede ser autónomo, ¿no? Entonces, para ciertas cirugías que son recurrentes, ¿no? Entonces, para eso lo utilizan, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una emergencia, ¿no? En una operación, el paciente se muere, ¿no? Rápido, ¿no? Para ese tipo de patologías, ¿no? Hacia eso van. Esa es una buena aplicación. Entonces, acá hubo una discusión también, ¿no? Entonces, en salud, por ejemplo, que quería comprar unos Da Vinci, pero lo dirigían a otras cosas, ¿no? Lo dirigían a operaciones muy complicadas, ¿no? Que si vemos la estadística, o la bioestadística, o la casuística, son los menos. ¿De qué se quejan acá, por ejemplo, no? Está embalsada la cirugía. ¿Cuáles son las cirugías clásicas, por ejemplo, no? Próstata, por ejemplo, vesícula. Ese tipo de cirugías están almacenados, ¿no? Mucha, uy, caramba, están recargados. Pero es una cirugía común, ¿no? Para eso se debe utilizar los robots, ¿no? Ese tipo de cirugías. Adelante, Juan Carlos. Juan Carlos, adelante. Sí, profe. En el caso de Da Vinci, tengo entendido que, por ejemplo, los instrumentos solamente tienen un cierto número de usos, ¿no? 10, 20 cirugías y de ahí ya se tienen que descartar, me parece, ¿no? Entonces, o sea, usted dice hacerlo sí en cirugías más simples, pero ¿no sería como que un poco malgastarlos, esos usos? Bueno, los accesorios hay de dos tipos, ¿no? Los reusables y los descartables. ¿Ya? Entonces, hay instrumentos, perdón, accesorios, ¿no? Que son reusables, ¿no? Entonces, duran más tiempo, ¿no? Y los descartables son para un solo uso, ¿no? Como ustedes conocen. Ese es el tema. Pero yo le dije la semana pasada lo que se denomina costo social. Bien, si tenemos 100 pacientes que están por la vesícula, o por la próstata, o por el riñón, que también es muy bueno para eso, y nos estamos fijando en el costo. Ese es un poco el tema, ¿no? Hay que ver, ¿no? La población tiene que estar satisfecha con su sistema de seguridad social o su sistema sanitario, o invertimos mejor en esos casos, ¿no? ¿Bien? Entonces, con un robot se puede tener todas las operaciones necesarias y te eliminan los pacientes, ¿no? Y ya están. Y ya no hay ese embalse, ¿no? Cuando no hay embalse, entonces se pueden programar mejor, ¿no? Y se utilizan los robots en otro caso. O sea, es para el embalse aminorarlo, ¿no? Entonces, el costo económico es menor al costo social, ¿no? Pero el costo social es que, por ejemplo, veamos, ¿no? Un pariente tuyo o de alguno de nosotros, ¿no? Que tiene que esperar
un tiempo prolongado, ¿no? No es ideal, ¿no? Entonces hay que verlo en esa perspectiva, ¿no? De la persona, ¿no? Bien, entonces lo ideal está en que se atienda en el momento justo, ¿no? Ese es lo ideal, ¿no? Entonces, como le digo, hay que tener en cuenta el costo social, ¿no? El costo social es importante, ¿no? Se quejan, pues, los pacientes, ¿no? Cuando uno tiene un paciente, ¿no? Un familiar, ahí se da cuenta, ¿no? De la importancia, ¿no? De que estos equipos funcionen y que haya, pues, la solución inmediata. Ok, espero haber satisfecho tu pregunta. Luego viene la robótica médica, por ejemplo acá, lo que estábamos viendo, el CyberKnife. En ese caso, la FDA ya lo ha catalogado, ¿no? Y le ha dado su registro sanitario. Entonces, ya tiene, ¿no? Un momentito. Tiene un desarrollo, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, es un acelerador lineal robotizado. ¿Ya? La marca es Sakurai y certificado por el regulador americano, la FDA, ¿no? Para el tratamiento de tumores, perdón, cancerígenos o no. ¿Ya? Se puede utilizar en el cerebro, la próstata, el pulmón, la columna, el hígado, el páncreas y el riñón. Entonces, es un LINAC en miniatura. Tengo un video acá, vamos a verlo. ¿Qué opciones de tratamiento tiene una persona que sufre de cáncer? Hemos oído de la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia. En la quimioterapia se inyectan sustancias químicas para destruir las células cancerosas. La cirugía es un procedimiento en el que el médico extrae manualmente el tumor. La radioterapia se trata de aplicar radiación para destruir los tumores, la misma radiación que en dosis bajas se usa para sacar radiografías. Y por último, la radiocirugía, que es una mezcla de radioterapia y cirugía. Con ella se pueden tratar no solo enfermedades oncológicas, sino malformaciones de los vasos sanguíneos, enfermedades funcionales del cerebro y algunos tumores benignos, entre otras. En este video queremos hablarles del robot CyberKnife de Accuray, que es la forma más avanzada de radiocirugía. Empecemos con un dato contundente. Un tratamiento para el cáncer con el CyberKnife puede reducir las 40 sesiones que normalmente toma la radioterapia a tan solo una o máximo 5 y lograr... Miren ustedes la diferencia, ¿no? De 40 baja 5. ¿No? Hay menos radiación para el paciente y ya sale, ¿cómo se llama? Con el tratamiento adecuado, ¿no? resultados parecidos a los de la cirugía sin ser invasivo. ¿Y cómo logra esto el CyberKnife? Para empezar, es el primer y único procedimiento de radiocirugía totalmente robotizado. Que sea robótico quiere decir que ofrece una precisión submilimétrica en la incidencia de radiación sobre el tejido del cuerpo. Este altísimo nivel de precisión se logra empezando con un plan digitalizado del procedimiento. Un software estudia una tomografía del paciente para delimitar exactamente dónde está el tumor. El médico así puede indicarle al robot las zonas sobre las que se aplicará radiación y las zonas que se deben proteger. Luego, el trabajo lo realizan un acelerador lineal, un brazo robótico que lo transporta y 2 equipos de imagen que monitorean la posición y los movimientos del paciente. El acelerador es el encargado de producir el haz que irradiará el tumor. Él puede modificar en tiempo real el tamaño de la onda para irradiarlo con precisión submilimétrica. El brazo robótico, por su parte, tiene un amplio rango de movimientos para dirigir el haz a cualquier punto del cuerpo del paciente. Movimientos que se ajustan a la posición exacta del tumor, también en tiempo real gracias a los equipos de imagen, capaces de detectar cambios tan sutiles como los producidos por la respiración. Es decir, que el tratamiento radioquirúrgico con el CyberKnife es completamente personalizado, adaptable en tiempo real y detallado hasta el último milímetro para asegurar una mayor precisión. Entonces,
Todas estas características del CyberKnife permiten un tratamiento sin hacer cortes en el paciente, es decir, un tratamiento no invasivo, que se realiza en muy pocas sesiones, no produce dolor, entonces no requiere anestesia, y es ambulatorio, o sea, no se pasa por un doloroso periodo de recuperación. La precisión submilimétrica del CyberKnife además disminuye la toxicidad del tratamiento, pues protege los tejidos adyacentes al tumor. Consulta a tu médico y entérate si eres candidato para el tratamiento con el CyberKnife, el primer y único procedimiento de radiocirugía robótica. CyberKnife, el... Bien, hemos visto el acelerador lineal anterior, ¿no? Ese acelerador lineal hay 3 en el hospital, en el INEN, enfermedades neoplásticas. Ahí está. También tienen a Revaliati, tienen a Almenara, ¿no? Entonces, pero ahí participa la persona, ¿no? O sea, el hospitalario, ¿no? Participa, ¿no? Y lo programa, ¿no? Y ahí tiene una precisión también, ¿no? Pero como es manual, ¿no? No es tan, no es una precisión, digamos, como dice acá, ¿no? Submilimétrica, ¿no? Punto a punto. Ya no es todo un haz, ¿no? Sino un haz pequeño, ¿no? O sea, precisión submilimétrica, ¿no? Y es mejor, ¿no? Porque tiene un software, tiene unas imágenes y se guía, ¿no? Es automático. ¿Ven? Cambia de posición dependiendo. El paciente ven que está respirando y se aplica, ¿no? Justo ahí. Cambia la posición, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante, ¿no? Es muy importante eso. Entonces, ¿ayuda? Ayuda, ¿no? Mucho. ¿Sí? Es más directo y el paciente tiene menos radiación. 40 sesiones, mucha radiación, aquí sin embargo 5, y ya tiene resultados. Y una precisión submilimétrica, o sea que ya no es una radiación como un haz grande, sino un haz, ¿no? Pequeño, ¿no? Como una luz nada más, no un haz grande a todo el tumor, sino punto por punto, ¿no? Y eso es mejor, ¿no? ¿Bien? Entonces, vemos nosotros como la tecnología ayuda, ¿no? Entonces, la tecnología ayuda, ¿no? Por ejemplo, acá en la radioterapia, ¿no? Perfecto, ¿no? Bien. Es un robot, tiene su certificado FDA, o sea que se aplica, ¿no? En lo que es las unidades de radioterapia se aplica este tipo de equipos, ¿no? Y hay roles, ¿no? Pasivo, restringido o activo, ¿no? Depende, ¿no? Del uso. ¿Ya? O sea, pasivo, o sea que el médico manipula, ¿no? Restringido, o sea, cierta parte es automático, cierta parte es manual, ¿no? O activo, ¿no? Como el que hemos visto, ¿no? En CyberKnife, ¿no? O sea, directamente, o sea, el programa ya actúa solo, ¿no? Y cambia, depende de los sensores, ¿no? Justamente eso es, ¿no? No depender mucho del usuario, ¿no? Del manipulador, ¿no? El Da Vinci, bueno, es el robot quirúrgico con mayor éxito, ¿no? ¿Ya? Tiene muchas prestaciones, ¿no? Fue desarrollado por Intuitive Surgical, ¿no? ¿Ya? Inicialmente por Computer Motion, ¿no? ¿Bien? Entonces está etiquetado con CE, Comunidad Europea, y también por la FDA. Ahí les dejo unos enlaces para que puedan entrar ustedes ahí y ver un poquito más de este tema, ¿no? Pero sí, o sea, a ver, algo que tienen que tener en cuenta ustedes, ¿no? Ustedes van a trabajar en un hospital necesariamente, ¿no? Para eso están estudiando esta carrera, ¿no? Y van a ver también, o también en una gestión, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿no? En el mismo ministerio, ¿no? O en el Salud, en la gerencia, la central de equipamiento, mantenimiento, ¿no? Entonces, bueno,
Dentro de esas posiciones hay una posición donde hay un contacto con el paciente, ¿no? Por ejemplo, cuando están en la parte de ingeniería clínica, van a tener que ir a los servicios y ahí van a tener, no interactuar directamente con un paciente, pero van a ver la problemática, ¿no? Entonces ahí se puede visualizar las necesidades, ¿no? Las inquietudes de los pacientes, ¿no? Entonces por ahí viene un poco la experiencia, ¿no? Para ver cómo responder a esos casos, ¿no? ¿Sí? Porque una cosa, pues, es el funcionario, ¿no? Que está en un escritorio y no ha tenido estas interacciones, ¿no? Cosa que hay, ¿no? Cosa que hay. Entonces, las decisiones normalmente están dirigidas al manual, ¿no? Y no a la realidad, ¿no? Entonces, por eso hay mucha discrepancia entre los médicos de campo que los médicos de gestión, ¿no? ¿Sí? Porque los que están en el campo ven, pues, justamente eh, cómo están los pacientes, ¿no? Cómo responden a una terapia, a unos equipamientos, ¿no? Entonces, tienen las necesidades básicas, ¿no? Bien, igual los ingenieros, ¿no? Si no estamos familiarizados con el campo, no hemos visto la realidad, entonces no tenemos conocimiento, ¿no? De ese tipo de necesidades, ¿no? Y responder adecuadamente, ¿no? A proponer una determinada tecnología. ¿Sí? Eso es de esa manera, ¿no? Siempre hay una lucha entre la parte burocrática y la parte operativa, ¿no? Bien, porque la operativa ve la realidad, ¿no? Y la burocrática ve un tema administrativo, ¿no? Bien, pero acá estamos hablando de pacientes, ¿no? Los pacientes son personas, ¿no? Y en algún momento seremos nosotros o nuestros familiares, ¿no? Entonces tenemos que tener esa empatía, ¿no? Hacia eso. Pero esa empatía se logra justamente estando en el área, ¿no? Viendo el área, ¿no? Ustedes van a trabajar ahí, se van a dar cuenta y lo que... Espero que me recuerden que les haya dicho esa parte, ¿no? Pero ahí se ve la empatía, ¿no? Uno ya desarrolla la empatía, ¿no? Por eso que... y te induce a responder adecuadamente a un requerimiento, ¿no? ¿Sí? Proponer la mejor tecnología, porque sabemos que va a incidir en un paciente, ¿no? Y eventualmente a un familiar nuestro, ¿no? O a un ser querido, etc., ¿no? Entonces hay que ver todos esos temas. Y bueno, la tecnología en salud, la inteligencia artificial ha evolucionado, ¿no? El sector salud ha mejorado, tanto la parte hospitalaria, asistencial, como la tecnología, ¿no? Uf, la realidad virtual, el Big Data, ¿no? Internet de las cosas médicas, ¿no? Es una gran mejora, o sea, mira, hace 15 años no imaginamos lo que hay ahora, ¿no? Hay un montón de mejoras, ¿no? Tanto así que incluso para los procedimientos médicos, ¿no? Ya se habla del IA, ¿no? O sea, hay para tecnología en salud aplicando el IA, ¿no? O sea, ya hay formas, ¿no? Entonces, toda esa tecnología se tiene que aplicar en forma adecuada. Esa tecnología en salud, ¿no? Donde el IA, ¿no? Está en constante desarrollo y realidad virtual, Big Data, ¿no? Internet de las cosas médicas son una gran mejora para el sistema sanitario del sistema sanitario de algún país, ¿no? No solamente el nuestro, ¿no? Adelante, Eddie. Sí, profesor, gracias. Claro, hoy en día también se habla de algo que se llama medicina de precisión, donde se hacen tratamientos personalizados para el paciente. No sé si era un caso que ya se esté aplicando acá en Perú y usted nos pueda compartir. No te escuché bien. ¿Cómo dijiste que se llama? Como medicina de precisión. Es un Medicina término de que, precisión. claro, ¿Ya? sí. Medicina de precisión. Bueno, he leído varias cosas actuales, ¿no? Referentes a lo que es la mejora de un sistema sanitario, ¿no? Aplicando inteligencia artificial, ¿no? O las herramientas tales como
los nuevos modelos, ¿no? de una realidad sanitaria, ¿no? Bien, pero de precisión, así específicamente no lo he escuchado, voy a ver, ¿no? Si puedo analizar esa parte, y bueno, ya en la siguiente clase tendré una idea sobre ese tema, ¿no? Bien, pero en general, una realidad sanitaria está dirigiéndose a este tipo de soluciones, ¿no? No solamente en la parte hospitalaria, sino en la parte, o sea, cuando le digo hospitalaria, me refiero a la parte de sanitaria, ¿no? De los médicos. Bien. Y también en la parte de gestión del equipamiento, ¿no? De los dispositivos médicos. Ya, entonces, ya noté. Medicina de precisión. Ok. Bueno, la inteligencia artificial viene de 1950, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de redes neuronales? Bueno, ese es el desarrollo continuo, ¿no? Bien. Y más que todo, la realidad, la inteligencia artificial es un sistema informático, ¿no? Es un programa, ¿no? ¿Sí? Que aprende, ¿no? De acuerdo a los datos que se ingresan, ¿no? Y te dan una solución, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en el COVID, ¿no? Tenemos aquí la inteligencia artificial, ¿no? Que justamente hacía la comparación, ¿no? Entre un pulmón sano, ¿no? Y el pulmón bajo prueba, ¿no? Entonces había unas indicaciones acá, ¿no? Entonces mejoraba la respuesta, ¿no? Del radiólogo para el embalse que había ¿cómo se llama? De pruebas, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? ¿No? A un tomógrafo se le adicionó un sistema informático, ¿no? Un chip, ¿no? Con inteligencia artificial que justamente hacía estas pruebas, ¿no? Y se llevaba a lo que es, ¿no? ¿Cómo se llama? Para visualizar, ¿no? Los resultados. Entonces, toda la cantidad que había, bueno, se logró, pues, disminuir el tiempo y se logró mejorar el resultado, ¿no? Tanto así, por ejemplo, es Corea del Sur, ¿no? Aplicó esta parte y, bueno, fueron unos resultados, pues, mejores que cualquier país del mundo, ¿no? Bien, utilizaron el IA directamente, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, lo que estaba diciendo el COVID, ¿no? Se aplicó y se logró mejorar, ¿no? ¿Sí? Ok, esta es la experiencia de Corea del Sur, ¿no? Bueno, está en inglés, pero creo que ya no va a ser un problema, ¿no? Hello, it's Hannah Gelbart here. Welcome to this episode of What in the World from the BBC World Service. Today we're talking about your phone. You may have just checked yours. I don't know. It's a bit of a reflex. Like I keep on grabbing mine to check for flick it away in like messages. AI has been on the front line of the COVID-19 battle, helping medical providers triage and monitor patients quickly and accurately. From France, Italy, South Korea, Thailand, Indonesia, and all the way to Brazil, multiple hospitals and screening centers are using AI in COVID-19 management. Let's explore how AI works in COVID-19 settings and what recent studies say about its effectiveness in COVID-19 management. AI helps better triage and monitor COVID-19 patients.
The most basic and important strategy to address a pandemic like COVID-19 is early identification and isolation of suspected patients. But implementing that strategy is faced with a challenge. Test kits, manpower, and resources are all limited when patients are overflowing. That's where AI comes into play, helping triage patients as quickly as possible. Lunit Insight CXR, an AI solution for chest X-ray, detects radiologic findings including consolidation and GGO on chest X-ray images. These findings indicate possible coronavirus-infected pneumonia. Once a mobile X-ray device safely takes chest X-ray exams, Lunit Insight CXR analyzes them within a few seconds, enabling prompt isolation. Esto fue justamente, ¿no? Bien, con un chip, ¿no?, de inteligencia artificial, ¿no?, para la imagen. Bueno, la imagen es digital, obviamente, se replica aquí, ¿no?, y aplicando la programación, ¿no?, se puede comparar, ¿no?, un pulmón sano con el pulmón bajo prueba, ¿no?, en este caso de este paciente. Esa fue la experiencia coreana, ¿no?, Corea del Sur, que justamente logró, pues, muchos buenos resultados, ¿no? Entonces, obviamente, las pruebas moleculares tenían una duración larga, ¿no? 3, 4 días. Entonces, mientras tanto, el paciente se infectaba, seguía infectando, etcétera, ¿no? Sin embargo, esto es inmediato, ¿no? Entonces, por eso tuvo buenos resultados. Ya sabía en un momento si tenía o no tenía COVID, ¿no? No esperar 3 días, ¿no? Porque entre 3 días la gente se seguía contagiando, ¿no? Sin embargo, acá no, pues, ¿no? Fue muy rápido, ¿no? Entonces, esta parte de la tecnología ha dado resultados, ¿no?, justamente para este tema en particular, ¿no? Before RT-PCR results arrive. Monitoring patients is also important. Once the patients are admitted to hospitals, community isolation facilities, etc., their conditions should be checked on a regular basis. AI-aided chest X-ray exams can help monitor the progression and/or regression of pneumonia safely, accurately, and easily. What do studies say about AI for COVID-19? There are a couple of studies published in peer-reviewed journals that validate the effectiveness of AI in COVID-19 management. According to the study published in PLOS One, the overall performance of Lunit AI in detecting COVID-19 pneumonia on chest radiography was as high as that of thoracic radiologists. In particular, Lunit AI outperformed thoracic radiologists in sensitivity. The study demonstrates that AI-aided chest radiography can be a reliable screening exam to identify COVID-19 patients, facilitating patient screening and isolation decisions and ultimately reducing the workload of medical staff during the pandemic. According to the study published in the Korean Journal of Radiology, the turnaround times of AI-aided chest radiography reports were significantly shorter than those of RT-PCR results with 51. ¿Cuánto duraban en otros países, otras realidades sanitarias, encontrar, ¿no?, con el PCR, ¿no?, la prueba molecular? 8 horas 27 minutos, ¿no? Claro, porque tienen mucha capacidad, ¿no? Bueno, en nuestro país eran 3 días, ¿no? Y con esta parte de lo que es el tomógrafo con inteligencia artificial, 51 minutos. O sea, era muy rápido, ¿no? Mientras se demoraba, después 51 minutos. Versus 8 horas, ¿no?, de un PCR donde había mucha capacidad, ¿no?, de un laboratorio. O sea, acá en el país no había esa capacidad, por eso demorábamos 3 días, ¿no? Lo ideal era PCR, ¿no? Esa es la prueba de PCR. Pero acá se utilizó lo que es prueba rápida, pero bueno, en ese momento pienso que de buena fe trataron de dar una alternativa, ¿no? Pero se ha demostrado de que no era lo adecuado, no tenía que haber sido siempre PCR, ¿no? Pero bueno, están ahí. La realidad de aquí de Corea del Sur fue que en 51 minutos los pacientes ya tenían su resultado, ¿no? Y se aplicaba. Entonces, Corea del Sur fue uno de los países que mejor tratamiento tuvo para el COVID. And 507 minutes, respectively. The study suggests that AI-aided chest radiography interpretation can support timely decision-making and treatment, minimizing the spread of COVID-19 while waiting for RT-PCR results. Try Lunit Insight CXR for COVID-19
at lunit.io/COVID-19. Obviamente esta experiencia médica, ¿no?, se documenta, ¿no? O sea que esto está documentado. ¿Bien? Entonces se puede visualizar, se puede criticar, ¿no? Se puede aprender, ¿no? Todo lo que sea necesario para eso. Entonces la tecnología es muy importante, ¿no? ¿Bien? Bueno, el IoT, ¿no? Internet de las cosas, ¿no? Significa que hay un sensor y, bueno, todo lo que sea con sensores, ¿no? Y se pueda controlar es Internet de las cosas médicas, ¿no? Perdón, Internet de las cosas. ¿Bien? Entonces, se intercambia información, ¿no? Teléfonos inteligentes, tablets, etcétera, ¿no? Todo lo que es no médico, ¿no? Y si se agrega el M, sería IoT, ¿no? Internet de las cosas médicas, ¿no? Entonces, colección de dispositivos y aplicaciones, ¿no?, que se conectan al sistema de atención médica, ¿no?, a través de redes informáticas. ¿Sí? Lo que hemos visto, por ejemplo, sensores y a una red, ¿no? Es Internet de las cosas médicas, ¿no? En general, todo lo que tenga un sensor aplicado a un paciente ya es Internet de las cosas médicas. Entonces, parte, ¿no? Para culminar, vamos a ver acá este video de Medtronics, que se puede ver en Internet de las cosas médicas, ¿no? Una bomba de insulina de Medtronics, ¿no? A ver. If you are living with type 1 or type 2 diabetes and take insulin every day, an insulin pump can be a great tool to help you manage your insulin and blood sugar levels. An insulin pump is a small, programmable insulin delivery system that delivers rapid-acting insulin like Novolog or Humalog 24 hours a day. This eliminates the need for multiple daily injections. The parts of the insulin pump are the computerized pump, which is programmed to meet your specific insulin requirements, a reservoir to hold the insulin, and an infusion set. The infusion set delivers the insulin from the pump through tubing and into the body through a small, thin plastic tube called a cannula. Once placed, you can easily disconnect the infusion set for activities like showering, then reconnect when finished. Every 2 to 3 days, new insulin is added to the pump and the infusion set is changed. You can do this from the comfort of your own home when the change is needed. No hospitalization or help from a healthcare provider is required. To wear your insulin pump, you could simply put it in your pocket or clip it to any piece of your clothing. In addition to automatically delivering insulin 24 hours per day, you can give insulin to cover the food you eat or correct a high blood sugar by pushing the insulin pump buttons instead of injecting with a pen or syringe. With an insulin pump, you always have your insulin with you. Always having your insulin there when you need it, instead of forgetting it at home, helps you avoid highs and better manage your glucose levels. Some people also wear a continuous glucose monitor, or CGM, with their insulin pump. The CGM uses a sensor that measures your glucose. Bien. Esta bombita tiene un frasco de insulina y está conectado aquí, ¿no?, con una aguja invasiva que activa un motorcito, ¿no?, un motor que va a expulsar insulina.
Pero ¿quién da la orden? Este sensor. Este sensor es de glucosa. ¿Qué significa? Que si el azúcar sube, entonces detecta que necesita insulina. O sea, en principio la diabetes es de que el páncreas no genera la suficiente insulina, ¿no? Para mantener el equilibrio del azúcar en la sangre, ¿no? Entonces cuando sube, te envía una señal, ¿no? Activa y el volumen de insulina necesaria para mantener los niveles de glucosa, ¿no? Se descargan y el paciente vuelve a la normalidad. Normalmente esto es una persona que no tiene diabetes, es natural, ¿no? Comes demasiado, genera insulina, ¿no? ¿Ok? Por eso que la alimentación saludable es importante, ¿no? Porque fuerzas al páncreas a que genere más insulina, ¿no? O sea, mucha grasa, ese tipo de cosas. Entonces, requieres mayor insulina, ¿no? Y el páncreas no lo llega a generar en algún momento, ¿no? Se satura, ¿no? Entonces se requiere este instrumento, ¿no? Una bomba de insulina con un sensor. Este sensor también es invasivo, sensa los niveles de glucosa y le envía una señal para que la bomba actúe. Suelta la insulina y vuelve a nivel normal, entonces ya deja de emitir, ¿no? ¿Ok? Y luego pasa el tiempo, nuevamente la persona llega al almuerzo, la cena, no come, y bueno, otra vez. O sea que ayuda al páncreas, ¿no? No, perdón. Avisa de que hay mucha azúcar, ¿no? Glucosa en la sangre y ayuda al páncreas con la insulina que se descarga a través de esta bombita, ¿no? Levels every 5 minutes and sends those readings to the insulin pump. You can also receive alerts if you go too high or too low, and then take action to get your glucose levels back to a safer range. Using an insulin pump can help you spend more time in a healthy blood glucose range, so you can spend more time enjoying life and less time managing your diabetes. Bien, entonces este es de Medtronic, ¿no? Una bomba de insulina, ¿no? Que ayuda a los pacientes con diabetes a, bueno, a controlar su azúcar, ¿no? Porque el azúcar alta implica, pues, que en algún momento pueden amputar las extremidades, ¿no? Puede sufrir problemas cardíacos, el riñón puede dejar de funcionar, etcétera. O sea que es una enfermedad muy, muy complicada, ¿no? Para eso. Entonces, eso es necesario, ¿no? Bueno. Y jóvenes, nos vamos a quedar ahí hasta la siguiente semana. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, los escucho. Adelante, Cristian. Una consulta, en el caso de Medtronic, la bomba de insulina, ¿dónde exactamente estaría y cómo es que se evita que la insulina no llegue a desperdiciarse, ya que normalmente en los pacientes con diabetes la insulina se recomienda que esté refrigerada, ya que al no estar en temperaturas bajas, su efecto se pierde, ¿no? Ya. Acá tienen un frasco, ¿no? Ya, un frasco que es mantiene la temperatura de la insulina. No es en grandes cantidades, pocas cantidades, ¿no? Porque, por ejemplo, los que no tienen esta bomba de insulina, ¿qué hacen, no? Tienen, o sea, con la diabetes tipo 1, ¿no? Tienen una jeringa, ¿no? Con una ampolla, ¿no? Y luego con esa ampolla se inyectan, ¿no? Se inyectan. ¿Ok? Y la ampolla se mantiene, ¿no? A una temperatura estable, ¿no? Bien, está protegida, ¿no? Ese empaque es ideal para eso, ¿no? Entonces es para que se gaste en el día, ¿no? O sea, todo lo que está aquí dura el día, ¿no? Que se va a utilizar, ¿no? O sea, es pequeña cantidades, ¿no? No es pues 1 litro, ¿no? Sino es mililitros, 50 mililitros, ¿no? 25 mililitros, o sea, cantidades muy pequeñas, ¿no? Que este empaque sirve para mantenerlo, ¿no? Refrigerado o a la temperatura necesaria, ¿no?
no refrigerado, sino a la temperatura necesaria, ¿no? Porque va a ingresar al paciente, ¿no? Y aquí habría un gradiente de temperatura, ¿no? O sea, normalmente la temperatura de la insulina es la temperatura normal del paciente, ¿no? Mantenerlo a una temperatura para que se conserve es una cosa y en el momento de utilizarlo es otro momento, ¿no? ¿Bien? Entonces, por eso que se utilizan cantidades pequeñas, ¿no? En cada cápsula de estos. Pero es un ejemplo clásico de IoT, ¿no? Sensor, ¿no? Y un activador, ¿no? No sé si... Listo, profesor. Muchas gracias. Ok, Sí, listo. entendido. Ok, jóvenes. Bueno, jóvenes, vamos a quedarnos ahí, ¿no? Si no hay más preguntas, ya buen fin de semana. Nos vemos la siguiente semana. ¿Ya? Y bueno, les he colgado bastante información, así que tienen ustedes para leer muchas cosas. Ya saben ustedes que la OMS, ¿no? Recomienda muchas cosas y están los artículos, ¿no? Para que ustedes lo lean. Es algo que les va a servir a ustedes, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace consultorías, estas cosas vienen. Sucede que acá vienen, pues, de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Vienen médicos, vienen ingenieros también, ¿no? Entonces, por ahí no había una cultura de leer las cosas, ¿no? Entonces, ya no somos colonia, ¿no? O sea, sabemos, ¿no? De las cosas, ¿no? Entonces, hay un poco que podemos estar a la par, ¿no? Con los consultores externos que vienen, ¿no? Entonces, a veces no es necesario que haya consultores externos porque los que estamos en el país conocemos la realidad mejor que los que vienen de fuera, ¿no? Entonces ahí se genera la competencia, ¿no? Entre, ¿cómo se llama? ¿Qué es mejor, no? Un profesional que conoce la realidad o viene otro de fuera, sin conocer nuestra realidad, a tratar de imponer ciertas ideas, ¿no? Por ejemplo, pueden tener mucha experiencia en un país X, ¿no? Y vienen aquí a tratar de replicar, ¿no? Cosa que no podría ser, ¿no? Por ejemplo, si vienen de un país con una realidad sanitaria distinta, no es lo mismo, pues. Por ejemplo, ¿no? En algún momento vinieron de Europa, ¿no? España, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ellos tienen una realidad distinta. Entonces, cuando llegaron aquí, por ejemplo, planteaban algo, ¿no? Por ejemplo, pero ¿por qué los ingenieros biomédicos tienen que estar, ¿cómo se llama? Instalando la máquina de anestesia, el ventilador para que el médico venga y solamente lo haga, ¿no? La cirugía, ¿no? O intube al paciente, ¿no? En España no se hace, okay, ya, acá somos una realidad, pues, ¿no? Fatalmente esa realidad no van a cambiar los médicos, ¿no? Por más que quizás más adelante, pero era nuestra realidad. Así de improviso que se cambie, no se puede. Entonces, luchar contra los médicos en ese aspecto ahora en nuestra realidad no es así tan rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque venimos de una cultura en la cual los profesionales que han estado a cargo no son de la especialidad, ¿no? Entonces, se ha instaurado esa cultura, ¿no? Que bueno, poco a poco, ¿no? Se tiene que ir variando, ¿no? Pero desde nuestra perspectiva, nuestra realidad, ¿no? No es que alguien venga a imponernos porque en otros sitios es así. Quizás lleguemos en otro momento a ser iguales, ¿no? Pero nuestra realidad es esa, ¿no? Y a poco, los nuevos profesionales se empoderan, bueno, y todo lo que aprende, ¿no? Aquí en esta especialidad, bueno, se tiene que llevar al campo, ¿no? Y ahí se van a notar los cambios, ¿no? ¿Bien? Como ejemplo, ¿no? Hace pocos años, ¿no? Nadie usaba cinturón de seguridad, ¿no? No había cultura, ¿no? En el carro, ¿no? En los autos, ¿no? Sin embargo, ahora todos usan. Entonces, ¿por qué? Porque poco a poco se fue instaurando. Claro que también hay penalidad, ¿no? O sea, el que estaba sin cinturón te multaba, ¿no? Entonces, eso también ayuda, pero también ya la cultura está ahí, ¿no? De la seguridad, ¿no? Oye, si hay un choque, algo salgo volando hacia afuera, ¿no? Entonces el cinturón me protege, ¿no? Y todas las otras sistemas de seguridad que acá pasaban desapercibidos, ¿no? Por la misma cultura, ¿no? Pero ya poco a poco se cambia, ¿no? Eso es así, ¿no? Entonces, igual acá en esta área, ¿no? De la ingeniería biomédica hospitalaria, ¿no? Que poco a poco tienen que todo lo que se está aprendiendo, aplicarlo, ¿no? Entonces la realidad va a cambiar en algún momento, ¿no? Siempre tendiendo a la mejora,
Listo, jóvenes. Creo que ya es todo por ahora y la siguiente clase continuamos. Por favor, me hacen acordar, nos hemos quedado en la diapositiva 37. ¿Ya? Entonces, continuamos con la siguiente clase. ¿Ya? Bien, jóvenes, buen fin de semana. Hasta luego.